Crónica de una muerte anunciada. Para empezar, podemos decir que es una historia basada en hechos reales. Esta es la historia de Santiago Nazar. Allí nos cuentan que el día de su muerte él había despertado a las 5:30 am con algo de resaca, ya que en la noche anterior había estado en una fiesta con sus amigos. Saliendo de su casa, se acercó hacia la cocina y se despidió comúnmente de las empleadas de su casa, a sabiendas de que ellas ya sabían que lo estaban buscando para matarlo, pero aún así omitieron la información y no le avisaron nada. Santiago salió muy desprevenido, ya que para ese día se esperaba la visita del obispo, que pasaba por un buque a dar bendiciones a su gente. Estando allí en este buque, se salvó de que los hermanos Vicario lo mataran por respeto al obispo que en su momento se encontraba en el pueblo. Pero aún así, su dicha no había sido mucho. Al salir de la visita del obispo y regresando, los hermanos lo encontraron y lo acuchillaron, matándolo cerca a la entrada de su casa. Como pudo, Nazar se acercó a rastras hasta la puerta de su casa pidiendo auxilio. Y no solo eso, su pobre madre, asomada por la ventana, vio como su hijo en rastras llegó acuchillado hasta la puerta trasera de su vivienda. Lastimosamente, Santiago Nazar, sus últimas palabras, sus últimos momentos, sus últimos suspiros, los dejó en la cocina de su casa, donde finalmente falleció producto de todas estas cuchillazos que le habían metido los dos hermanos Vicario. Vivir para contarla es el primer libro de 3 volúmenes de relatos autobiográficos del Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez y que se publicó en 2002. En él se cuenta la historia de la infancia y juventud de García Márquez entre 1927 y 1950, finalizando con la propuesta de matrimonio a su esposa. Es probablemente uno de los libros más esperados de la década. Vivir para contarla es la novela de una vida y a lo largo de sus páginas el lector descubrirá personajes e historias que han poblado sus inolvidables novelas como 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera, convirtiéndose en este modo en una guía de lectura para todas sus obras. Podríamos considerar a esta obra como un mapa o una guía de lectura para toda su obra literaria. Muchos personajes se cuentan en la obra van a adquirir una índole o una perspectiva diferente, en un caso van a dar más información acerca de los hechos ya contados y mencionados. Por eso es fundamental leer esta obra para comprender el autor, sus memorias y su obra. El primer tomo cuenta con más de 800 páginas, en el cual cuenta la historia de sus abuelos maternos, los amores de sus padres, un ámbito de su familia familiar especialmente querida por García Márquez y por fin su propia vida hasta 1955, fecha de su definitiva dedicación a la literatura con la aparición de su primera novela, La hojarasca, así como también el nacimiento de su vocación por el periodismo y su viaje a Europa como corresponsal del Espectador de también ocupan una parte muy importante. Según lo dice el propio autor en el prefacto del libro, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. En este libro García Márquez explica su particular estilo, coloquial e inocente al mismo tiempo. También cuenta cómo fue su vida en el periodo comprendido entre su nacimiento, 1927, su partida como corresponsal a Europa, 1955, específicamente desarrollando los aspectos de su historia que explican cómo y por qué decidió ser escritor y periodista.